muy buenas noches. Mi nombre es Giselle Rubiera, colaboradora del periódico Espacio Insular. En esta oportunidad tengo la dicha de contar con la participación de la joven Amalfi Eguren, quien nos va a contar sobre su experiencia con una condición de salud mental en nuestro país, en la República Dominicana. Amalfi es una guerrera porque no solamente pudo escribir un libro sobre su experiencia, sino que también tiene toda la apertura de poder acercarse a las personas, de ir a los medios de comunicación y de hablar sobre todo lo que ella ha vivido, de todo lo que ella ha vivido y sobre todo lo que significa y lo que representa. Y con ello también dándole la oportunidad a muchas personas de que se puedan identificar con ella, de que puedan darse cuenta de que tener una condición de salud mental no representa el fin de la vida, sino al contrario, es una oportunidad de cambiar, de transformarse y que sí se puede vivir con una condición de salud mental. De manera que le damos la bienvenida a Amalfi. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Giselle, gracias a todo el equipo de este importante medio. Y me siento agradecida con la oportunidad, porque como señalas, entiendo que es importante hablar sobre este tema de salud mental y que las personas conozcan mi testimonio y puedan entender que ciertamente una condición de salud mental no es el fin del mundo y que podemos vivir dignamente con ella. Y yo agradezco a este espacio por la oportunidad que me brinda en este momento de compartir mi mensaje y que llegue a muchas personas. Excelente, de verdad que estamos muy agradecidos de que tú hayas tenido esta apertura de participar con nosotros en este medio. Para empezar, Amalfi, nos gustaría que nos puedas contar un poquito sobre ti. ¿Cuáles son tus orígenes? ¿De dónde tú vienes? ¿Cómo era tu vida antes del diagnóstico? Antes de tú saber que tenías esta condición. Cuéntanos un poquito, porque ahora mismo muchas personas quizás piensan que una condición de salud mental nunca puede tocar sus puertas. Muchas personas viven su vida normal y quizás tienen estigmas y estereotipos porque creen que o no puede tocar tu puerta o quizás en este momento un familiar suyo muy cercano no lo esté padeciendo. Cuéntanos cómo era tu vida antes. Bueno, yo soy de Puerto Plata. Nací y crecí en este pueblo del Atlántico, en la novia del Atlántico, como se conoce. Estudié, hice mis estudios, todos mis estudios aquí, pero cuando terminé el bachillerato me mudé a Santiago de los Caballeros a estudiar comunicación social, gracias a una beca que obtuve para estudiar en una universidad privada de Santiago. Y estudié comunicación porque quería ser periodista. Oh. Y tuve la oportunidad de trabajar periodismo en el periódico Listín Diario como pasante en el programa Periodista por un año. Ahí me di cuenta que el periodismo no era lo mío. Entonces, luego hice relaciones públicas y me desligué del periodismo, por decirlo así. Yo desde niña tuve aptitudes y afición por la escritura, participé en concursos literarios y todo lo que fuera hablar y escribir, ahí estaba yo. Tenía una vida normal, por decirlo así, terminé la universidad, me quedé trabajando en la misma universidad como asistente técnica en un departamento nuevo que abrió la universidad. Y eso fue en el año 2012. Yo en enero me gradué, empecé a trabajar en la universidad el 23 de enero y el 28 me estaba graduando. O sea que una semana antes de graduarme formalmente ya estaba trabajando en la misma universidad. A finales de noviembre
yo empecé a exhibir una conducta diferente, ajena a mi forma de ser. Empecé a dormir poco, Entonces, empecé... discúlpame que te interrumpa, Malfi. Entonces, para ir desglosando un poquito, es decir, que tu vida normal, antes de todos estos eventos que tú nos vas a describir ahora en lo adelante, tú eras una persona, vamos a decir, muy inteligente, con una vida, vamos a decir, exitosa, porque comentaste que te dieron una beca de estudio en una universidad privada, que eso es o sea, eso habla de tus cualidades académicas, de tu intelecto. Entonces también mencionas que tenías inmediatamente, antes de culminar tu carrera, también ya tenías un empleo. O sea, ya tú tenías todo como quien dice, todo tu futuro organizado antes de empezar a tener todos estos eventos. ¿Es correcto? Así mismo es. Yo recibí una beca del Banco Central de la República Dominicana a través del Departamento de Recursos Humanos. Ellos tenían, no sé si todavía lo tienen, un programa para estudiantes meritorios. Entonces, aplicamos, me dieron la beca. Así fue como estudié. Desde siempre, desde niña, me destaqué en mis estudios, estudié idiomas, me destaqué en mis clases de idiomas también. Ese trabajo de la universidad, yo recuerdo que varias personas fueron entrevistadas y yo fui la única cuyo resultado de la evaluación, ellos se sintieron realmente satisfechos. Tenía que ser algo relacionado con escribir, hacer un resumen de unos documentos, y yo lo hice y ellos quedaron satisfechos. Antes de 2012 yo tenía una vida normal, una vida satisfactoria, exitosa, por decirlo así. Todo lo que emprendía me iba bien, en todo lo que participaba me destacaba. Sí, se puede decir que tenía una vida bastante satisfactoria y exitosa hasta el 2012. Hasta ese momento, perfecto. Entonces, cuéntanos, ¿qué empezó a cambiar en tu vida? ¿Qué empezaste a notar diferente? Bueno, te cuento que yo no empecé a notar nada, porque este trastorno del estado del ánimo, que afecta a 60 millones de personas según la OMS, el trastorno afectivo bipolar, tiene la particularidad que el paciente en la fase de manía, que es la fase que yo he hecho hasta la fecha, no sabe identificar que está padeciendo un trastorno mental, que está manifestando un trastorno mental. Entonces, la enfermedad se llama trastorno bipolar porque tiene dos fases, la fase de manía y la fase de depresión. En la fase de manía, que fue lo que yo manifesté, el paciente duerme poco, siente poca necesidad de dormir, se siente muy eufórico, con mucha energía, tiene pensamientos extraños, alucinaciones, delirios, también piensa muy rápido, habla muy rápido, puede manifestar promiscuidad sexual. Gracias a Dios en mi caso eso no ha sucedido hasta ahora, espero que no suceda. Promiscuidad sexual, agresividad también, comportamiento imprudente, todo eso es la manía. La depresión, bueno, creo que no tengo que describir mucho la depresión, pero Es sí la otra parte de resaltar la enfermedad. que es una depresión muy severa y que tristemente ha causado el suicidio de muchas personas, porque es una depresión mayor, una depresión bien, bien severa. Entonces yo no supe identificar que yo estaba mal. Y yo recuerdo que alguien llamó a mi mamá para hacerle saber que algo andaba mal conmigo, porque yo empecé en el trabajo, en las redes sociales, a exhibir conductas fuera de lo normal, que eran ajenas a mi comportamiento habitual. Pero sí decirte que yo nunca en ningún momento identifiqué que me estaba sintiendo mal. Yo lo veía todo eso como algo normal. Yo no tenía la capacidad mental
para saber, para decir, mira, yo me estoy poniendo mal. Ahora bien, en una crisis que yo tuve, la última, yo sí supe identificar que algo andaba mal. Me imagino que tú tomabas todo anteriormente como que era una nueva etapa en tu vida, quizás, o como que era algo normal que estabas viviendo. Exactamente, como que era algo normal. Y ese es uno de los peligros de esta enfermedad, sobre todo también en la fase de la manía. Y es que el paciente no sabe identificar que está mal. Y muchos pacientes no hemos sabido identificar los síntomas. No es como, por ejemplo, la diabetes. No conozco mucho los síntomas de la diabetes, pero tengo entendido que las personas que padecen diabetes pueden sentirse mareados, con ciertos dolores. La persona que padece de hipertensión arterial pueden sentirse también mareados, con dolor de cabeza, débiles, pero una persona con trastorno bipolar no sabe identificar que está teniendo. Hay muchas personas que sí, que ya están psicoeducados, pero en mi caso, en 3 ocasiones, yo no supe identificar. Ahora, en la cuarta ocasión sí supe identificar, pero ya el daño que tenía en mi sistema nervioso, en mi cerebro, ya era demasiado Estaba muy fuerte avanzada para ya. yo poder, exacto, en la cuarta crisis, para yo poder como accionar. Y déjame Pero comentarte, sí, Nacho, que el trastorno bipolar afectivo, conforme estuve investigando en las informaciones de la página de la Organización Mundial de la Salud, es más común de lo que cualquiera puede imaginarse. De la sí. población, del total de la población mundial, al menos 2 de cada 100 personas posee este trastorno, esta enfermedad, lo cual afecta mayormente también los países que son subdesarrollados como el nuestro, y también afecta el tema de la productividad. ¿Por qué razón? Por los aspectos que tú acabas de mencionar, de lo que tú misma viviste, de todos esos síntomas que tú estás describiendo. Todo esto afecta a tu personalidad, tu accionar, tu estado de ánimo, que influye en tu productividad al final. ¿En qué sentido, en qué aspecto? Porque tú eres una persona totalmente diferente. Por ejemplo, si tú vas a tu trabajo, tú no vas a rendir igualmente, quizás tú vas a tener ausentismo laboral, por ejemplo, cuando la persona está en la fase de depresión, no va a tener el suficiente ánimo, no va a trabajar igual motivado, con el mismo incentivo que trabaja normalmente, por lo cual esto nos afecta más de lo que cualquiera puede imaginarse. Así es. Y por ejemplo, en mi caso, ¿cómo ha afectado? Bueno, eh, las veces que he tenido la manía, pues no rindo igual, estoy muy distraída, puedo fácilmente dejar de hacer lo que me corresponde hacer por hacer otra cosa. Eh, sí, realmente sí afecta, y ya cuando la crisis se destapa, bueno, pues hay necesidad la mayoría de las veces de hospitalización. Pero sí afecta la productividad, porque es que, por ejemplo, si yo estoy trabajando como asistente en una oficina, yo fácilmente pueda ponerme a hacer cualquier otra cosa, pueda levantarme de mi escritorio y salir a caminar y salir a hablar y hacer cosas totalmente diferentes a mi puesto laboral. Entonces, de las características vitales de esta enfermedad son 2 etapas que ya hemos mencionado, la etapa de la depresión y la etapa maníaca, que es cuando la persona está en su mejor momento, vamos a decir, que está súper eufórico, que cree que puede hacer todo, que habla mucho, que se siente súper activo, que inicia nuevos proyectos y todo esto. Entonces, ¿cómo tú vivías cada una de esas etapas? ¿O en cuál se enfocaba más personalmente a ti? Bueno, hasta la fecha yo he hecho 4 crisis de manía. Y, disculpa, Giselle. Hasta la fecha yo he hecho 4 crisis de manía y no he hecho ninguna fase de depresión, gracias a Dios. Mi doctor dice que es un caso atípico, sin embargo, también la Organización Mundial de la Salud señala en su página, yo encontré cuando estaba investigando para mi libro, señala que también esas personas
como yo, que solamente hacemos crisis de manía, también entramos dentro del trastorno afectivo bipolar. Y déjame contarte que esa era una de las razones por las cuales yo me resistía a aceptar el diagnóstico también, porque yo leía, buscaba información y yo decía, pero es que yo no hago depresión, o sea, yo no tengo esta enfermedad, pero sí. Las personas que solo hacemos manía o hemos hecho manía hasta la fecha, porque no se descarta que también pueda ser una fase depresiva, ojalá que no, Dios me libre, pero la posibilidad está, porque es una tendencia de la enfermedad, es una naturaleza de la enfermedad. Pero sí, las 4 crisis de manía que yo he hecho han sido todas terribles, afectan todo mi entorno, mi trabajo, mi familia, trastorna todo, de verdad que sí. Entonces, ¿tú piensas que partiendo de tu experiencia hubo algún tipo de evento, de momento que provocara la condición? Bueno, lo digo en mi libro, en la parte final del libro. Mira, yo tenía la predisposición, yo tenía la condición ahí. Es como un virus que, por ejemplo, el virus de la gripe está ahí, pero lo detona algo, que te mojes con agua lluvia, que duermas con el abanico pegado la noche entera, un cambio de temperatura puede detonarte la gripe o cualquier otra cosa. Entonces yo tenía la predisposición y reconozco que meses antes yo había pasado por situaciones emocionales fuertes. Ya para esa, muy estresante, ya para esa fecha ya las había superado, pero también estuve muy involucrada en temas religiosos, en grupos de oración, en retiros. Entonces tengo una terapeuta que dice que la enfermedad estaba ahí. Entonces se encontró el escenario perfecto para manifestarse. Esta enfermedad tiene la particularidad que cuando el paciente debuta, ya sea en fase de manía o de depresión, pero sobre todo en fase de manía, es un evento fuerte que ha pasado en su vida. Una ruptura, la muerte de un familiar o cualquier tipo de trauma. No en todos los casos es así, pero, por ejemplo, tengo una amiga que la conocí precisamente luego de haber tenido la primera crisis de salud. Ella se enteró por otra amiga y decidió llamarme como para decir, mira, estoy aquí, también me pasa lo mismo. La diferencia es que ella lamentablemente hasta la fecha no ha aceptado que tiene una condición de salud mental, ella se lo atribuye a otras cosas. Pero bueno, ella encontrará su propio camino para aceptar que tiene la condición y para medicarse y hacer lo que tiene que hacer. Esperemos que no sea tarde cuando se dé cuenta. Exacto. Y ella me cuenta, creo que es importante que te lo cuente esto, ella me cuenta que ella se había hecho como unas constelaciones familiares. No sé si tú has escuchado eso. Las constelaciones familiares son una especie de pseudoterapia. Entonces, su papá había fallecido, inmediatamente su papá fallece, ella hace una constelación familiar y luego tiene el primer episodio. Entonces, también leyendo, he sabido de personas que una situación estresante, fuerte emocionalmente, le ha detonado la enfermedad. Ahora bien, si hubiese sido que eso me hubiera pasado por esos sucesos, no me hubiesen vuelto a dar las crisis. O sea que la razón no fue todo lo negativo que no fue todo lo negativo que te pasó, sino el hecho es que la enfermedad estaba ahí. Entonces, es muy importante hablar sobre esto, sobre las causas de la enfermedad. ¿Por qué, Amalfi? Porque muchas personas quizás consciente o inconscientemente culpan al paciente de que no tiene la voluntad suficiente para salir adelante en la enfermedad. Y esto es un error. Lo primero que dicen los psiquiatras y los especialistas de la materia es que una persona que tiene una de estas condiciones no está en condición de voluntad de ni siquiera poder identificar, o sea, no son todos los casos, como por ejemplo el tuyo, que aunque tu familia fue que se dio cuenta, pero tú accediste a recibir
el tratamiento médico y la asistencia médica. No todo el mundo está en esa condición. No todo el mundo lo está. Entonces, si tú no tienes un entorno que te ayuda, que reconoce que eso es una condición y que no depende de ti, de tu voluntad, que muchas veces tú no estás consciente que tienes esta condición, porque es algo que está en ti, pero que tú no puedes controlar y que tiene diferentes causas, que entre ellas está la que acabas de mencionar. Otras causas que mencionan los especialistas y los investigadores en la materia son las causas genéticas, las condiciones genéticas, algunos cromosomas que tienen algunas personas que pueden generar la condición. También puede ser que se herede de los abuelos, por ejemplo. Son algunas de las informaciones que con el tiempo se han ido descubriendo sobre esta enfermedad. Es importante, es totalmente irrelevante hablar sobre las causas, sobre todo por esto, porque de ahí, del tema de las causas, de ahí nacen los estigmas hacia las personas que tienen alguna condición de salud mental. Así es. Yo estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, en mi caso, hasta ahora, no sé, la verdad, no se había visto eso, pero quién sabe, como decía un psiquiatra que entrevistaba el otro día, quién sabe si una hermana de mi abuela o de mi abuelo o una prima, Quizás alguien en la familia, porque sí hay un componente genético, pero sí yo estoy muy clara con eso. Te decía de que sí, yo no me siento, por ejemplo, culpable. Sí me llega a cuestionar como quizás debiste no encerrarte en tus problemas. Yo en ese tiempo llegué a ir a terapia, recuerdo. Pero no, o sea, si eso hubiese sido la causa, no me vuelven a dar crisis. Es probable. Entonces, Amalfi, vamos a hablar sobre los síntomas específicos. ¿Qué tú sentías? Por ejemplo, cuando tú ibas a entrar en una crisis, ¿qué tú sentías en el principio? Y ya que tú sabías que tenías la condición, tú sabías ya cuando venía una crisis, ¿qué tú sentías en ese momento? ¿Cómo era el antes y el después? Bueno, primera, segunda, tercera crisis, yo no tenía conciencia y no aceptaba, ni tomaba medicamentos. Ahora bien, ¿qué pasó luego de 2015? Bueno, que yo empecé a tomar medicamentos y duré asintomática desde 2015 hasta 2018. ¿Qué O sea pasa? que tú pasaste prácticamente 3 años sin medicación. No, con medicación, pero asintomática. O sea, que los medicamentos me tenían muy estable. Sí, pero ahorita mencionaste que desde el año 2012 empezaste a tener síntomas. Desde el año 2012 hasta el 2015 tú no utilizaste ningún tipo de medicación. Exactamente, exactamente. Lo cual Entonces, obviamente que empeoró la condición. claro que sí, entonces era un círculo vicioso. Entonces, ya en 2018 yo estaba tomando medicamentos y cometí el error de consumir unos productos muy mercadeados por ser muy naturales, bla, bla, bla. Entonces, esos productos contienen un té, el té tiene guaraná, la guaraná es una cafeína muy fuerte que se utiliza mucho para perder peso porque estimula el metabolismo y por tanto también el sistema nervioso. Yo cometí el error de consumir ese té aún sabiendo que soy intolerante a la cafeína, que contenía cafeína, bueno, me lo tomé. Entonces yo empecé a despertarme temprano, más temprano de lo habitual. Empecé a sentirme con mucha energía. Y esto rompió todo tu esquema, Sí, tu organización. empecé a sentirme con mucha euforia también, fuga de ideas, pensamientos rápidos, hablar rápido, a estar muy contenta, muy eufórica y a sentirme como nunca antes me había sentido. Era una cosa increíble, como una energía, pero una energía que no era sana, una energía Incontrolable. como incontrolable que me generaba malestar. Entonces recuerdo, yo estaba en Estados Unidos en ese momento y yo llamé a mi mamá
para decirle que yo sentía que me estaba poniendo mal y que me podía dar una crisis, recuerdo. Recuerdo que mi mamá me dijo que me tomara unas pastillas que yo tomaba antes y que todavía tenía conmigo y yo me resistía a tomármela. Y pasó lo inevitable, estalló una crisis y fui a parar a un psiquiátrico allá en Virginia. Estuve hospitalizada 3 veces. Pero los síntomas que yo pude identificar que no estaba bien era eso, esa energía, esa fuga de ideas, esa euforia, esa poca necesidad de dormir también, todo eso. Y respecto a tu vida, ¿cómo tú tenías una vida estable o tú sientes que tú no podías realizar, por ejemplo, terminar un proyecto, no podías estabilizarte en el sentido No, laboral? antes, no, yo te cuento que tuve una etapa muy exitosa allá porque llegué, aunque sabía el idioma, pero también fue una barrera al principio por el tema de que como tenía muchos años sin practicar el idioma, sin hablar el idioma, fue un reto, pero yo salí airosa, me trataban muy bien los jefes, ganaba bien, o sea, prosperé económicamente, así que todo ese tiempo con mis pastillas y llevando hábitos saludables, pues yo estaba bien, gracias a Dios. Ok, perfecto. Bien. Entonces tú me hablas de ya de una etapa en la que fuiste a vivir a Estados Unidos. Pero en ese periodo que tú tenías los síntomas y que todavía vivía, que tenías los síntomas pero que no había sido diagnosticada, que te resistías a reconocer que tenías esta condición y que estabas aquí en el país. Quiero que hablemos un poquito sobre eso. ¿Cuál es tu experiencia respecto hacia el trato de la salud mental en nuestro país, en la República Dominicana? Vamos a hablar un poquito sobre eso. Bueno, a mí me llevaron donde varios psiquiatras privados, todos muy costosos, todos costosos, porque me querían llevar donde los mejores. Entonces se tiene la creencia de que los caros son, los que son costosos son porque son buenos. Pero no fue por el precio, obviamente, que me llevaron ahí. Todos muy caros, resulta que tenía seguro médico para la primera crisis, no me cubrió nada. Los psiquiatras tampoco tomaban seguros, las medicinas súper costosas. No entiendo por qué los psiquiatras, o quizás sí entiendo por qué los psiquiatras todos coincidían en los mismos medicamentos, todos costosos, aún habiendo otros más económicos que eran igual de buenos. Entonces eso nos debe poner a reflexionar sobre el tema de el manejo de los psiquiatras con los seguros que no lo toman, de por qué. O sea, el acceso a los servicios de salud mental. Entonces podemos decir que actualmente una de las dificultades que hay con el tema de salud mental es garantizar el acceso a los servicios de salud mental. Claro que sí. Definitivamente yo entiendo que el Estado debe de tomar una posición seria y responsable sobre el tema de la salud mental en el país, porque te cuento que según el Plan Nacional de Salud Mental 2019-2022, el gobierno dominicano invierte menos del 1% de su presupuesto de salud en salud mental. Eso es grave. Está dentro de los países que invierten menos del 1%. Ya tú te puedes imaginar lo que eso significa. No contamos con suficientes psicólogos del sector público, no contamos con suficientes psiquiatras del sector público tampoco. No hay salud sin salud mental. Yo entiendo que así como se hacen esfuerzos para otras áreas de salud, entiendo que deben hacerse esfuerzos para la salud mental, porque no hay salud sin salud mental. Aparentemente, la salud mental no cobra vidas, pero cada 40 segundos se suicida una persona, lo que significa que una persona que se suicida es porque no goza de una buena salud mental. Además, el 12.5% de todas las enfermedades está representado por los trastornos mentales, una cifra mayor que la del cáncer y que la de las enfermedades cardiovasculares. Entonces sí es serio el tema de salud mental. Sobre todo considerando que de esta cifra hay un gran porcentaje que nos corresponde a nosotros, a los países de América Latina y el Caribe, y que conforme van pasando los años van aumentando
Y tomando en consideración que ahora el tema se está agravando por el tema de la pandemia. Ya este año tenemos unas cifras bastante altas respecto al número de suicidios que han pasado en nuestro país, lamentablemente, y que es probable que continúen en aumento, porque todavía no tenemos una política lo suficientemente autodirigida y de asistencia a las personas que tienen algún tipo de condición de salud mental, que las personas se sientan con la confianza y con la seguridad y que sean de fácil acceso. Actualmente los servicios son bastante costosos, no es todo el mundo que puede ir a una consulta de salud mental. Aparte del estigma y del estereotipo que hay, está el tema del acceso y del costo. Entonces creo que los planes que hay ahora mismo tienen que ser redefinidos y aterrizados a nuestra propia realidad, acercarlos a la comunidad. Eso es lo que yo pienso que se debe de hacer, acercar a la comunidad, sobre todo a las poblaciones más vulnerables, que son los que tienen más dificultades de acceder a este tipo de servicios, porque los servicios de salud mental no están considerados como servicios de atenciones básicas. Tú puedes darte cuenta de esto, que ni siquiera en los seguros de salud, en la mayoría, está contemplado, ni siquiera las terapias, ni siquiera los medicamentos, y ni siquiera hablar de los psiquiatras, como ya tú acabas de decir. Imagínate entonces como una persona pobre de ingresos por debajo de la media, pues pueden acceder a estos servicios. Entonces, creo que ese es uno de los mayores retos que tenemos en nuestro país para que las personas puedan gozar de ese derecho. Y también, obviamente, tenemos el tema de la comunicación, de hacer hacer campañas de comunicación para que las personas desarrollen la empatía con los demás respecto a los temas de salud mental, respecto al cuidado de la salud mental, a identificarse y ponerse en la posición de los demás cuando tienen algún problema de salud mental y ayudarlos, extenderle la mano amiga. Y también hacerle ver a las personas que no tienen nada de malo. Si se sienten que hay algún tipo de inconveniente, con que vayan a pedir ayuda, que vayan, que eso no es ningún tipo de inconveniente, eso no los hace ni más ni menos. Al contrario, eso le da muchísimo más valor como persona. Eso los hace que sean empoderados de su propia salud, porque están asumiendo la responsabilidad de cuidar de sí mismos, de buscar la ayuda que necesitan, de ir por la ayuda que necesitan. Amalfi, creo que te nos fuiste. Un minuto. Creo que te nos fuiste un minuto. Casi me estás despidiendo. Ok. Entonces, estaba comentando sobre el tema de la empatía. Ya, entonces, luego de esto, vamos a hacer la despedida, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, bien, nada, comentaba que creo que una ya partiendo, aparte del costo económico que representa para las personas que tienen más dificultades de acceso a estos servicios, también está la parte de la comunicación, desarrollar campañas de comunicación donde se desarrolle la empatía de las personas sobre las condiciones de salud mental y también incentivar, hacerles ver a las personas que no tienen nada de malo, buscar ayuda cuando la necesiten, que al contrario, esto significa que se están empoderando y asumiendo la responsabilidad y el control de su propia salud mental y que esto en lugar de hacerles débiles, le hace más fuerte, porque pueden tener acceso, pueden tener ayuda a tiempo y al igual que casi todas las enfermedades, como el cáncer, con tiempo todo tiene remedio. Entonces, sin ningún temor, hay que buscar ayuda. Todo el que la necesita debe de buscarla, debe de tratar de acercarse a los servicios de salud sin ningún temor y saber que sí. Y tú eres un vivo ejemplo de eso. Mira que hoy día nos estás presentando tu libro, del que ahora nos vas a dar un poquito más de detalles, donde tú nos cuentas sobre tu experiencia, cómo tú haces tu vida normal y tienes una condición de salud mental. Y como tú, hay cientos de personas también que nos pueden dar el testimonio de que con un diagnóstico a tiempo, por no resistirse, fueron y recibieron asistencia médica y hoy día pueden dar el testimonio y con ello pueden ayudar a otras personas que están en este hoyo negro, en este hoyo oscuro, con miedo de hablar sobre lo que sienten, sobre lo que padecen, con miedo a ser rechazados, con miedo a ser dejados a un lado. De manera que nada, para concluir, Amalfi, quiero que nos cuentes un poquito sobre tu libro,
cuál fue tu motivación para hacerlo, dónde las personas pueden conseguirlo. Así que, adelante. Bueno, te cuento, Giselle, que desde que yo tengo 11 años escribo y participé en concursos literarios. Siempre desde adolescente quise escribir un libro, ahora bien, no tenía idea de qué iba a escribir. Y recuerdo que yo visualizaba por la portada de mi libro, visualizaba todo ese proceso. Entonces, con el tema de la pandemia, retomé la escritura y se me dio la oportunidad de escribir mi libro. Entonces decidí que mi primer libro iba a ser contando mi testimonio, no una biografía, porque no es que cuento mi vida, sino cuento mi testimonio con la condición de salud, todo lo que he vivido, todo lo que he enfrentado, bueno, casi todo, porque hubiese necesitado un libro de 300 páginas. Imagínate. Y también ofrezco herramientas a las personas que padecen cualquier enfermedad mental para que puedan vivir con ella de manera digna. También es un mensaje de esperanza, de motivación, para que no se rindan, para que sigan adelante. Entonces, Amalfi, ¿dónde pueden las personas encontrar el libro? Vamos a ver. El libro lo pueden encontrar en Librería Cuesta y en Amazon. ¿Y el título es? Un diagnóstico no te define. ¿Y tu nombre completo? Amalfi Eguren de Buchain. Amalfi Eguren. Perfecto. Bueno, pues ya ustedes saben dónde pueden encontrar este maravilloso libro. Creo que es una excelente herramienta. También que puede ser utilizado como referencia para las personas que creen que tienen alguna condición y que están buscando algo con que identificarse. De manera que les motivo a que vayan, compren el libro, que lo busquen y puedan hojearlo un poquito y quizás también ayudar a algún familiar o algún amigo cercano que necesita ese sentir, que nos identifiquemos con sus sentimientos y sus emociones. Así que, Amalfi, eternamente agradecidos estamos. Gracias por abrir las puertas de tu experiencia y de